Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo estoy, miren, con un cuaderno tomando ciertos apuntes y les voy a pedir una mano. Necesito pensar, tener una ida de vuelta con ustedes sobre lo siguiente. El caso Fernando Báez Sosa, el juicio que se está haciendo ahora a la llamada tipo manada de rugbyers asesinos que mataron a este chico, a este joven, a la salida de un boliche hace 3 años, literalmente a patadas en el suelo. Y estoy teniendo algunas incógnitas que quiero resolver, que quiero pensar con ustedes. Serían como una suerte de preguntas antropológicas, no hablar puntualmente del juicio y de lo que pasó, sino de llevarlo para el costado antropológico. ¿Cómo alguien puede convertirse en un asesino? Es una suerte de pregunta que está buena. ¿Cómo alguien puede, en una sociedad, sabiendo que está mal lo que se hace, puede convertirse en alguien que lo naturalice y que lo haga con hasta frialdad, digámoslo? Así que acá vamos. La primera pregunta que me hago yo, sería como una suerte de pregunta de investigación, es ¿cómo alguien llega a convertirse en un asesino? Les decía hace un rato, ¿cómo alguien que puede tener una vida normal, puede tener un proceso de socialización normal, va al colegio, practica deporte, tiene sus amigos, etcétera, puede cruzar esta línea? ¿Dónde cruzamos la línea? ¿Dónde rompemos el tabú del daño físico al otro? ¿Dónde rompemos esa línea donde nos da lo mismo pegarle a alguien o es incluso un valor positivo pegarle a alguien, matar a alguien, que no hacerlo? Bueno, vale aclarar que esto es con súper respeto a todo lo que pasó. Acá no estoy tratando de hacer un juicio de valor por sobre nadie. Creo que estos chicos tienen que estar condenados, obviamente. Así que también les hablo desde el respeto y también con la posibilidad y el riesgo de que me pueda equivocar con algunas cosas. Así que pido perdón de antemano. Yo soy de reconocer mucho cuando me equivoco. Así que si digo algo o hago algo que ofenda a alguien, por favor díganmelo. Y yo voy a pedir perdón en el caso de que deba hacerlo. Así que vamos a hablar de este tema. La primera pregunta que tengo es sobre el rugby como deporte. Yo sé que salió un montón de gente a decir, che, no le peguen al rugby porque el deporte tiene unos valores fabulosos. Yo les voy a contar, a mí de chico también me cagaron a trompadas los rugbyers. Yo vivía en Mar del Plata y los grupos de rugbyers eran violentos en los boliches. No estoy generalizando, por ahí yo me encontré con eso, pero la realidad era que todos los que no hacíamos rugby y que éramos como medio flaquito en Clenques, yo porque hacía música, porque era rockero, era como, che, qué paja, están viniendo los rugbyers al boliche, están viniendo, van a venir a buscar pelea. Entonces ahí me despierta una pregunta, ok, el rugby, ¿qué valores y qué registro del cuerpo genera en los que lo practican? Así que no le estoy pegando al rugby puntualmente, y si alguien hace rugby y me quiere contar de qué se trata el deporte, soy todo oídos, tengo amigos que lo han practicado, pero quiero escuchar. Mi primera pregunta es esta: el deporte, que sabemos que es un deporte de contacto físico, ¿qué registro del propio cuerpo genera en los jugadores y qué registro del cuerpo del otro genera la práctica de ese deporte? Mi pregunta es, ¿qué potencias despierta en cuerpos que pueden tener un contacto físico más impactante que el que tienen las personas fuera de la cancha? ¿Qué potencias puede despertar en un joven, en un adolescente que se siente fuerte, que no le tiene miedo al contacto físico? En el rugby se le pierde, en cierto sentido, el miedo al contacto físico. Mi pregunta es esa, bueno, ¿qué potencias despierta y qué sabores empieza a tener el propio cuerpo con respecto a ese choque con el otro? Esto, al tema de la violencia como valor en una sociedad. Nosotros tenemos una mirada como muy moral de que la violencia está mal, pero la violencia existe, y existe como valor y como estrategia de cambio en el mundo. Digo, la gente que se pone violenta consigue ciertas cosas que otras no. Moverse por fuera de la ley también hace que se muevan resortes, que consigamos cosas. La violencia también, querramos o no, es una estrategia adaptativa. Y mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa la violencia en nuestra sociedad como valor? Por ejemplo, las sociedades aztecas tenían la violencia como valor positivo. Las personas que demostraban su algarabía a través de la violencia eran más respetadas que otras. Lo mismo pasaba con las tribus, y pasa con las tribus zulúes que se pelean con otras tribus, donde la violencia no es un valor mal visto cuando se ejerce para defender o para conseguir ciertas cosas. Nosotros venimos de la sociedad romana. La sociedad romana, el imperio romano,
tenía a la violencia como un valor positivo también. Así que está bueno para pensar qué nos pasa con la violencia, qué suerte de valor nos genera, cómo la usamos. El otro elemento o la otra cuestión que me gustaría traer hoy es algo que dice Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, cuando estudia a los presos de Brasil, presos por violación, y dice que descubrió que la violación de los hombres hacia las mujeres es una suerte de mandato de potencia, y de hombres hacia hombres también, es un mandato de potencia. La violación no se hace solo para obtener placer, sino para disciplinar al que se está violando y para disciplinar a los demás, dar un mensaje a los demás que vos sos potente, es un mandato de potencia, de masculinidad, etc. Con lo cual está bueno pensar cómo alguien utiliza también esta violencia o hicieron este acto de manada que molió a este pobre pibe hasta la muerte en la calle, como un acto de demostración hacia ellos y hacia sus pares de este mandato de potencia. Vimos que a través de los WhatsApp lo festejaron como un logro, como un trofeo, etc. Bueno, el otro punto que se habló bastante fuera de los medios de comunicación, pero que está bueno traer es, le pegaron a un pibe racializado como negro, racializado como villero. Le dijeron que era un negrito, un villero, o se lo quisieron llevar de trofeo, en cierto sentido como cazar a alguien de otra raza, de otra clase social. Hay procesos de racialización, aunque no los podamos ver o no los queramos ver, siempre aparece la figura del negro, del pobre, del villero. Por más que estos pibes parece que no vienen de cuna de oro, no son hijos del poder, yo creo que algunos indicios nos puede dar. Obviamente no está el componente ideológico, pero la película American History X, Historia Americana X, con Edward Norton y el pibito de Terminator 2, se puede ver algunas cosas de cómo unos jóvenes pueden de alguna manera fácilmente cooptarse y entrar a un grupo con valores violentos como los jóvenes neonazis, ¿no? Es la historia de un hermano, el hermano del pibito Edward Norton, que mata a un joven racializado negro en la calle y termina preso, y se empieza a dar cuenta que está preso, que estuvo cooptado de un montón de ideas que no le pertenecían, que eran muy violentas y que era una forma de canalizar su rabia de una manera espantosa. Y sale de la cárcel y trata de advertirle a su hermano: che, no te metas en esto porque es cualquiera. Y bueno, finalmente la pregunta de cómo alguien llega a ser lo que es y cómo alguien lleva a tener la violencia como un valor positivo, como una estrategia adaptativa, como un valor de cambio para hacerse respetar en el mundo. Cómo es que esa violencia se construye en esas personas y hacen lo que hacen. Por más que hayan querido matarlo o no, quisieron aleccionarlo casi hasta la muerte a los golpes en el suelo a este pobre Fernando Báez Sosa. Y me hace acordar, pintorescamente para cerrar este momento, una canción del Gustavo El Príncipe Pena, este cantautor uruguayo que hoy ya pasó a mejor vida en el año 2002, que tiene una canción que se llama Pensamiento de Caracol. En la canción Pensamiento de Caracol lo que vemos es que el autor escribe el mundo desde el punto de vista de un caracol. Un caracol ve las cosas desde su mirada y no puede creer que la gente, por ejemplo, se dispute por papelitos de colores, por el dinero. Y en una de las frases le dice la madre al caracolito: tené cuidado que allá en la estación hay bichos que para ellos la construcción y la destrucción son iguales. Para los seres humanos parece que la destrucción y la construcción fueran lo mismo. Y eso es a mí en cierto sentido lo que me espanta de nosotros, lo que me enamora de la especie humana, obviamente, la capacidad de construcción, pero qué fácil destruimos todos. Así que nada, esta era la reflexión que quería compartir. Díganme qué opinan, cuéntenme qué les parece, si me fui al carajo con algunas cosas. Está todo bien, esta es un área de pensamiento libre donde hay que pimponear siempre con respeto y a riesgo de equivocarse y desde lo que uno sabe, no desde lo que uno no sabe, para ver cómo armo esto y probablemente arme un podcast, porque me interesa. La pregunta es por el tabú del asesinato, por decirlo de una manera. El tabú de romper una línea y pasarnos del otro lado y convertirnos en lo que la sociedad llama monstruos. ¿Cómo se hace un monstruo? Sería la pregunta, más allá de la indignación, del horror y de la angustia que nos pueda dar este caso puntual del asesinato de Fernando Báez Sosa por manos de estos jóvenes rugbyers que lo mataron a patadas en el piso.